Habla con María del Pilar. Hola María del Pilar, ¿qué más? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias por participar María del Pilar. Bueno, entonces voy a compartirles la pantalla. Eh, Les voy a mostrar acá la guía número 3B que de alguna manera nosotros habíamos alcanzado a recibir una pequeña explicación o un adelanto, pero entonces la idea es socializarla para que eh, logren desarrollarla de la mejor manera, ¿cierto? Entonces inicialmente quiero detenerme acá un poquito y que entendamos cuál es el trabajo que vamos a desarrollar con esta guía, ¿cierto? Todos logran ver la pantalla. Sí, señor. Sí, listo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos aquí a... lo que pretendemos con esta guía es utilizar el significado de esas razones trigonométricas, ¿cierto? Utilizar ese significado, especialmente la tangente. Vamos a utilizar especialmente el significado de la tangente para la resolución de problemas en triángulos rectángulos, ¿cierto? Este es el objetivo de esta guía, que ustedes logren resolver un triángulo rectángulo. Y en matemáticas, cuando nosotros hablamos de resolver un triángulo rectángulo, pues simplemente nosotros en matemáticas lo que hacemos es darle solución. ¿Cómo se le da solución a un triángulo rectángulo? Si yo tengo un triángulo cualesquiera, en este caso el triángulo rectángulo, pues lo que buscamos con ese triángulo es hallar el valor numérico de los tres lados. En este caso, como esto es un triángulo rectángulo, entonces sería hallar el valor de los dos catetos y de la hipotenusa. Y a su vez, hallar el valor de los dos ángulos agudos. Y pues obviamente pues sobraría decirlo que esto sería el ángulo recto, ¿cierto? Que mide 90 grados. Entonces, cuando yo voy a solucionar un triángulo rectángulo, significa que vamos a ¿qué? Vamos a encontrar los valores de los lados y de los ángulos. Listo, para que pues tengamos esa claridad de qué es la resolución de un triángulo. Entonces, si a mí en un triángulo me hace falta uno de los componentes, pues es lo primero que debo hacer, ¿cierto? Me dicen, resuelva el siguiente triángulo rectángulo. ¿Cómo se resuelve? Pues entonces vamos a hallarle los tres lados y los tres ángulos. En eso consiste, en eso consiste la resolución de un triángulo cualesquiera. Muy bien. Entonces, teniendo clara esta premisa, hay unas diferentes situaciones sobre triángulos rectángulos, y para eso pues vamos a tener muy en cuenta la teoría de los ángulos de elevación y los ángulos de depresión. ¿En qué consisten los ángulos de elevación y en qué consisten los ángulos de depresión? Nosotros ya habíamos mirado, ¿cierto? Habíamos mirado que si yo tenía una línea horizontal, y aquí tengo un observador, voy a dibujar aquí a alguien, ¿cierto? Aquí tengo un observador. Hay una línea horizontal, pero a la vez, si ese observador tiene una mirada hacia arriba, si él tiene una mirada hacia arriba, decimos que esa mirada tiene un ángulo de elevación. Tiene un ángulo de elevación que se forma en esta parte, ¿cierto? Hay un ángulo de elevación que se forma en esta parte, y por eso se llaman ángulos de elevación. Asimismo, si yo tengo que el mismo observador y realiza una mirada hacia abajo, ¿cierto? Una mirada hacia abajo, se me va a generar también aquí un ángulo, un nuevo ángulo, y ese ángulo pues lo conocemos como un ángulo de depresión, un ángulo de depresión. Entonces, ¿en qué consiste esto? Yo debo tener mucha claridad lo que es la horizontal respecto a la visión, ¿cierto? La visión lo dejé ciego ahí al observador, pero respecto a esa visión que tiene el observador. Entonces, respecto a esa horizontal, se me van a formar estos ángulos. Y eso nos invita a recordar de alguna manera la teoría
que tenemos que tenerla clara, nos invita a recordar la teoría de las líneas secantes y paralelas. ¿En qué consiste la teoría de las líneas secantes y paralelas? Consiste en lo siguiente, que si yo tengo una recta horizontal y tengo una paralela a ella, y esta a su vez es cortada por una recta secante, o sea una diagonal, se me generan varios ángulos, ¿cierto? Se me generaban varios ángulos. ¿Cuáles ángulos se me formaban? Se me formaban este, se me formaba este, se me formaba este, se me formaban todos estos ángulos, que a la vez vienen siendo 8 ángulos, pero tienen algo en común, que la abertura de este ángulo es exactamente igual a este ángulo porque son opuestos por el vértice, pero que la abertura también de este mismo primer ángulo es exactamente igual a este otro, por ser ¿qué? Por ser alternos, perdón, por ser correspondientes, y que a la vez este ángulo que tiene esta medida es el equivalente a este otro por ser alternos internos. Entonces yo debo tener muy en cuenta esta última parte de lo que son ángulos alternos internos o lo que son ángulos correspondientes, ¿sí? La medición que se da con ellos. También es el caso de que se nos pueda presentar la gráfica, o digámoslo, las horizontales, tendríamos dos horizontales, ¿cierto? Las mismas dos horizontales, y a la vez podría estar cortada por una recta secante de esta manera, y vamos a tener los mismos ángulos que se nos forman. Vamos a tener que este ángulo es igual a este otro, ¿cierto? Pero a la vez que la medida de este ángulo es exactamente igual a este otro, ¿por ser qué? Correspondientes, o es igual a este otro por ser ¿qué? Opuestos por el vértice. Entonces, con base en esta teoría es que se utilizan los ángulos de elevación y los ángulos de depresión. Vamos entonces a mirar, antes de llegar a lo que nos concierne que son esos tipos de ángulos, pues entonces vamos a trabajar aquí un pequeño repaso de qué es la tangente, que es la que nos va a servir para poder hacer la resolución de los triángulos. Entonces estamos correctos hasta ahí. Para yo resolver un triángulo, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a hallar la medida de los tres lados y la medida de los tres ángulos. Eso es resolver un triángulo, no es nada más lo que se le hace. ¿Alguna duda, alguna pregunta de qué es resolver un triángulo? Jóvenes, ¿sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces por favor me van confirmando si hay alguna duda. Si ven que en algo que empiece a explicar de aquí en adelante no lo entienden, me lo hacen saber de una vez. ¿Me están escuchando bien? Sí, señor. Sí, Sí, profe. muy bien. Entonces les voy a volver a compartir pantalla para que avancemos un poquito. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí. Muy bien, entonces ¿qué tenemos acá? Tenemos lo siguiente. Tenemos unos pequeños ejemplos de cómo hallarle la tangente a un triángulo rectángulo, ¿cierto? Pero para esto yo debo tener mucha claridad qué es el cateto opuesto y qué es el cateto adyacente. Entonces nos vamos a centrar acá. Tenemos en el primero el triángulo A, ¿cierto? Y tenemos que θ es el ángulo agudo. Por consiguiente, el lado que está al frente de él, que viene siendo este 3, este valor de 3, todo este lado, ¿cierto? Va a ser el cateto opuesto. Y el lado que se encuentra entre el ángulo agudo y el ángulo recto, este lado se conoce como el cateto adyacente. Por eso se llama adyacente, porque yace entre el ángulo recto y el ángulo agudo. Entonces ya con esa definición nos podemos ir a lo que es la tangente. Nos dice que la tangente de cualquier ángulo, es igual a ¿quién? Voy a suponer que es este ángulo. Este programa no me permite escribir muy bien, ¿cierto? Pero ustedes de la mejor manera posible lo haré para que entiendan. La tangente, ¿quién viene siendo? Es el cateto opuesto
dividido el cateto adyacente. Esa es la teoría que nos dicen de qué es la tangente, ¿cierto? Es la división entre este cateto, es la razón, dividido este cateto. Entonces, ¿qué hacemos acá? Nos dicen, halle la tangente del triángulo A. Entonces colocamos el número 3, ¿cierto? Colocamos al número 3, que viene siendo el cateto opuesto, que es el que está acá, y debajo colocamos la división de ¿quién? Del cateto adyacente. Y entonces esta sería la tangente para este ángulo. Lo mismo, si nos dicen acá en este siguiente ejercicio que haya la tangente, lo que hicimos, ¿quién es? Primero identificamos quién es el cateto opuesto al ángulo. Entonces estamos identificando que en este caso es ¿quién? Es el número 3, ¿cierto? Porque este es el ángulo agudo. Este es el ángulo agudo que nos dan. Entonces la tangente de esto ¿quién es? Es colocar al 3, que es el cateto opuesto, que es lo que se hace acá, y lo dividimos entre el cateto adyacente, que en este caso vale 1. Entonces lo dividimos entre 1. Y la división de 3 dividido 1, pues nos da ¿cuánto? Nos da 3. Aquí hay una serie de ejercicios, y entonces vamos a resolverlos de una vez. ¿Cómo nos quedaría? Nos va a quedar de la siguiente manera. Tenemos por este lado, entonces tenemos acá, la tangente de esto, ¿quién va a ser? Primero identificamos quién es el cateto opuesto, ¿cierto? En nuestro caso el cateto opuesto es el número 1 acá. En este segundo triángulo, si acá está el ángulo agudo, pues entonces el cateto opuesto es el que está al frente, ¿cierto? Es lo primero que tenemos que hacer, identificar quién es el cateto opuesto para no tener márgenes de error. En el tercer triángulo, ¿quién es el cateto opuesto? El que está al frente del ángulo agudo, en este caso va a ser 3. En este cuarto ejercicio, el cateto opuesto al ángulo agudo viene siendo el 2. Y el cateto opuesto en este caso viene siendo ¿quién? El valor de X. No tenemos ahí ningún valor, o sea que significa que esta viene siendo ¿quién? Esta viene siendo la hipotenusa. Entonces nos encontramos con 5 ejercicios muy sencillos para encontrar la tangente. Entonces nos vamos a la definición. ¿Quién es la tangente? Es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces aquí nos va a quedar que la tangente de ese teta es igual a ¿quién? A 1, ¿cierto? A 1 dividido 2. Muy fácil, ¿cierto? En este segundo ejercicio, ¿quién nos va a quedar? Entonces la tangente de ese ángulo es igual a ¿quién? A 2, porque es el cateto opuesto que ya lo identificamos, dividido 3. En el tercer triángulo, entonces ya identificamos al cateto adyacente. Entonces tenemos que la tangente de ese ángulo es igual a ¿quién? A 3 dividido 1. Y 3 dividido 1, pues efectivamente nos daría ¿cuánto? Nos daría también 3. En este ejercicio, en el número 4, el cateto opuesto al ángulo es 2. Entonces aquí nos va a quedar que la tangente de ese ángulo es igual a ¿quién? A 2 dividido 5, ¿cierto? Y finalmente aquí tenemos algo muy interesante, que como no tenemos el valor de ese cateto opuesto, pues tendríamos que utilizar teorema de Pitágoras para hallar ese valor del cateto y así poder encontrar el valor de la tangente, ¿cierto? Entonces me voy a detener acá en este último ejercicio, me voy a detener un poquito y lo vamos a tratar de hacer acá en un espaciecito. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que este triángulo y vamos a hallarle el valor de ese cateto. ¿De cuál cateto? De este. Para hallarlo vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras pues nos dice, ¿cierto? El teorema de Pitágoras, ¿qué nos dice? Que la hipotenusa elevada al cuadrado, me disculpan que esto no me dé para elevarlo al cuadrado, es igual a ¿quién? Al cateto, a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto lo miramos en grado octavo, ¿sí recuerdan? Pero como yo no voy a hallar a la hipotenusa porque ya la tengo, que es la que está al frente del ángulo recto, es esta que está al frente, esa es la hipotenusa, ya la tengo, entonces vamos a hallar esa un cateto. Para hallar ese cateto, pues entonces puedo coger cualquiera de los dos y decir que vamos a despejar a A, o sea que sería que A al cuadrado, para que se la aprendan,
es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto elevado al cuadrado. Y con esta premisa, o sea, ya con esta formulita, podríamos encontrar el valor. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de a? Llamemos que esta x se va a llamar a. Entonces, a al cuadrado es igual a ¿quién? Tenemos a la hipotenusa que es 3, o sea que vamos a coger a 3 y lo vamos a elevar al cuadrado, o sea que 3 al cuadrado sería 3 por 3, ¿cierto? Sería 3 por 3, y a eso le vamos a restar el cuadrado del cateto que tenemos, o sea que el cuadrado que tenemos sería 2 por 2, ¿cierto? Eso sería elevarlo al cuadrado del número. Finalmente, ¿esto cómo nos queda? Nos queda así, nos queda que el cuadrado de a al cuadrado, es igual a ¿quién? 3 por 3 nos daría 9 y 2 por 2 nos daría 4. Y entonces tendríamos acá que a elevado al cuadrado sería igual a ¿quién? 9 menos 4 nos daría 5. A esto por último le sacamos ¿quién? Le sacamos la raíz, le sacamos raíz cuadrada, entonces le sacamos raíz cuadrada aquí a este para cancelar el exponente, y también le sacaríamos raíz cuadrada acá, que por lo tanto nos daría que el valor de a sería igual, ¿a quién sería igual? A la raíz cuadrada de 5, entonces sería la raíz cuadrada de 5. Entonces este lado es el cateto adyacente, perdón, el cateto opuesto, porque es este que está al frente, me vale raíz de 5. ¿Sí o qué? Como me vale raíz de 5, entonces ya podemos escribir a la tangente. Entonces ya puedo decir, vaya papi, tangente de ese ángulo es igual a ¿quién? Va a ser igual a la raíz de 5, ¿cierto? Va a ser, voy a escribirlo aquí, raíz cuadrada de 5 dividido 2. Listo. Este sería el resultado, que si lo hubiéramos escrito, pues ustedes lo pueden escribir allá normal, va a ser igual a ¿quién? A la raíz de 5 dividido 2. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí con este trabajo? No, profe. No, muy bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar acá. Este ejercicio era el más difícil de todos, ¿cierto? Este ejercicio decía buscar los siguientes valores en la calculadora, y entonces digitar esto en la calculadora es algo muy peligroso, ¿cierto? Muy peligroso cuando uno no la tiene. Entonces acá, por ejemplo, ¿cuánto les dio la tangente de 10 grados con la calculadora? ¿Cuánto da la tangente de 10 grados? Entonces es escribir en la calculadora tangente de 10 igual. ¿Y cuánto nos da? ¿Cuánto les da, muchachos? 0,17, profe. 0.17, pero recuerda que vamos a utilizar ¿cuántos decimales? 36. 63 de pronto. 63, sí. No, 36. Vamos a utilizar ¿cuántos decimales? 4 decimales para que el resultado sea más aproximado. Tangente de 40, ¿cuánto da? 0.839. 0.839, no más. 0. Hay otro 0 después por poner los 4 decimales. Listo, 0. Tangente de 70, ¿cuánto da? 2.77474. ¿Cómo? 2.7474. Listo. ¿Y el último cuánto les dio? Tangente de 85. 11,430. 43. 00. Listo. Este era el ejercicio más difícil, ¿cierto? ¿Cuánto se demoraron? Nada. Prácticamente 30 segundos. Muy bien. Vamos a continuar entonces acá con esta segunda parte, donde nos encontramos con otros tipos de ejercicios. Pero en este tipo de ejercicios ya nos encontramos con la utilización de la tangente cuando nos entregan el valor de un ángulo, nos están entregando el valor de un ángulo, que es este de acá,
y nos entregan el valor de un cateto, pero nos piden averiguar el valor del otro cateto, es decir, tenemos el valor del ángulo y tenemos el valor solo de un cateto y nos están pidiendo que hallemos el valor del cateto que falta, ¿cierto? Entonces miren la diferencia. En este ejercicio lo que estábamos haciendo era que nos daban el valor de los catetos, nos daban el valor de estos catetos y con ellos podríamos hallar el valor de la tangente para cualquier ángulo, ¿cierto? Pero ahorita lo que nos están dando es el ángulo, nos están dando el ángulo, nos están dando un cateto, nos están dando un cateto, el ángulo, para que hallemos el valor del otro cateto. Entonces, ¿cómo se hace esto? Es muy sencillo. Inicialmente lo que se hace es que planteamos la igualdad de que la tangente de cualquier ángulo viene siendo ¿quién? El cateto opuesto, que en este caso es ¿quién? En este caso es ¿quién? Viene siendo el cateto opuesto al ángulo, es ¿quién? X. Entonces, como es X, por eso el cateto opuesto quedó en la parte de arriba, X. Y el cateto adyacente es ¿cuánto el valor? El valor numérico es 10, entonces me quedó X sobre 10. Como nos están pidiendo que hallemos el valor de X, entonces ¿qué hacemos? Un despeje de esta igualdad que planteamos, que se convierte en una ecuación. Entonces el 10 que estaba dividiendo lo pasamos a ¿qué? Lo pasamos aquí a multiplicar. ¿Listo? Siempre por los siglos de los siglos, amén, debemos pasar a multiplicar antes de que diga el valor de la función sinusoidal. ¿Sí? Acá, por ejemplo, si yo lo coloco al final, comete uno el error, que es lo que les decía acá, cometen el error, la parte de abajo, que multiplican a los grados por ese número, y eso es totalmente erróneo, Lo que se hace es que se debe poner siempre antes del valor de la tangente. Entonces nos va a quedar que el 10 estaba dividiendo, lo pasamos a multiplicar y nos queda 10 por la tangente de 40, entonces ya reemplazamos el valor numérico de tangente de 40, que nos da 0.8391, y ese resultado lo multiplicamos ahora sí por 10, y el cual nos va a dar 8.391. Vamos a mirar otros ejemplos para que lo entendamos. Entonces ustedes acá tienen estos 4 ejercicios por hacer. Voy a hacer el ejercicio C. Entonces me dice que hay un cateto adyacente 10 y 65. Muy bien, voy a tratar de hacer ese ejercicio. Entonces nos queda acá. Tenemos un triángulo, ¿sí? Tenemos un triángulo. Ese triángulo está más o menos en esta posición. Bien. Nos dice que el valor numérico que tiene es que acá mide 10, que aquí tiene un ángulo ¿de cuánto es que vale ese ángulo ahí, perdón? 65. 65, y que este es el valor de X. ¿Cuánto vale esto acá? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el planteamiento. ¿Cuál planteamiento? El planteamiento que la tangente de 65 va a ser igual a ¿quién? Ya dibujó el triángulo. ¿Cómo? Usted ya dibujó el triángulo. Sí están viendo. Pues a mí no se me ve. Vuelva y sálgase, no de la conversación, sino que deje de seleccionar la pantalla mía, seleccione la de alguien y vuelve y selecciona la mía. ¿Ustedes sí están viendo la pantalla los demás o no? Sí, señor. Sino que ese Sí. es un problema que a veces se tilda digámoslo, se tilda el internet, entonces se queda pegada cuando se comparte la pantalla. Listo, muy bien. Entonces acá tenemos lo siguiente. Tenemos el cateto opuesto a ese ángulo viene siendo ¿cuánto? 10. Y eso lo vamos a dividir entre X. Listo. Tenemos acá que nuestro cateto opuesto es 10. Y el cateto adyacente viene siendo X. Por eso planteamos de esta manera. Cateto opuesto
que es 10, dividido el cateto adyacente, que es x. ¿Cómo nos va a quedar esto acá? Entonces empezamos a hacer un despeje. X está ¿qué? Dividiendo, y lo vamos a pasar ¿a qué? A multiplicar. Entonces nos queda x por la tangente de 65 es igual ¿a quién? A 10. Y como vamos a terminar de despejar a x, ¿cierto? Necesitamos despejar a x del todo. Entonces esto nos va a quedar que x es igual a 10, y como tangente de 65 está multiplicando, lo paso ¿a qué? A dividir, dividido la tangente de 65. ¿Cómo nos va a quedar acá entonces? Vamos a reemplazar con la calculadora cuánto nos da la tangente de 65. O sea que x sería igual ¿a quién? Va a ser igual a 10 dividido, ¿cuánto nos da la tangente de 65? 2,1445. 2,1445. 2.1445. Y ahorita sí realizamos esa división, entonces nos va a quedar que x es igual, y 10 dividido por eso nos da, ¿cuánto les dio? 4. ¿Qué? 6630. 6630, y le ponemos ¿cuánto? Aproximadamente. ¿Listo? Siempre que hagamos este tipo de trabajo con ángulos y triángulos, le vamos a poner al final aproximadamente. Como acá está 4.66, yo también pude haber dicho que x es igual ¿a quién? A 4.5 aproximadamente, ¿cierto? Puedo hacer una aproximación del valor exacto. O lo puedo dejar con los decimales que me di ahí, 3, 4 decimales, y le ponemos aproximadamente. Listo, muy bien. ¿Alguna duda con este trabajo que tenemos que hacer? No, profe. Listo, No, profe. perfecto, muy bien. Entonces vamos ahorita a observar acá que tenemos varios ejercicios para hacer, ¿cierto? Tenemos uno, creo que ya habíamos resuelto 2 o 3 de ellos, no sé si ese que acabamos de hacer lo habíamos hecho. Vamos a hacer el último para aclarar dudas. La idea es que aprendan, ¿cierto? Entonces voy a volver a dibujar el triángulo, voy a volver a dibujar este triángulo, x, 25 y 5. Bien, entonces me va a venir acá a trabajar con esta pantalla en negro para que cambiemos de ambiente. Y entonces hay un triángulo, tenemos este triángulo. ¿Ustedes tienen la guía a la mano? Sí, señor. Listo, entonces el ángulo de 25 estaba acá, sería un ángulo de 25 grados, y aquí estaba de ¿cuánto? ¿Cuánto medía este lado de acá? 5. 5. ¿Y cuánto medía este otro? X. X. Este mide X, muy bien. Entonces vamos a hallar la solución a este ejercicio. ¿Cómo se hace? Lo mismo, hacemos el mismo planteamiento. Primero identificamos del ángulo quién viene siendo el lado opuesto, ¿cierto? El cateto opuesto. En este caso va a ser ¿quién? 5. Entonces lo resolvemos como el ejercicio anterior. Entonces tenemos acá tangente de 25 es igual al cateto opuesto, que es 5, dividido ¿cuánto? X, que sería el cateto adyacente. Y vamos a averiguar ese valor de la tangente, del valor de X. Entonces hacemos casi que el mismo despeje. X está dividiendo, lo voy a pasar ¿a qué? A multiplicar. Entonces me queda X por la tangente de 25 sería igual a 5. Luego, ¿qué hacemos acá? Como tangente está multiplicando a x y necesitamos dejar a x sola, la voy a pasar a dividir. Entonces, por lo tanto, me queda que x es igual a 5, ¿cierto? Dividido la tangente de 25. Luego aquí reemplazamos el valor de la tangente y entonces nos queda que x es igual a 5 dividido, ¿y cuánto nos da la tangente de 25?
0,4663. 0.4663 y realizamos la respectiva división, ¿cierto? Por lo tanto nos va a quedar que x es igual a ¿cuánto? 5 dividido 0.4663, eso nos da 10.7227. 10.7227 aproximadamente. Bien, entonces significa que este lado de acá mide 10.7 metros, centímetros aproximadamente. ¿Listo? ¿Dudas con estos ejercicios? No, señor. No, muy bien, entonces vamos a continuar acá. ¿Para qué estábamos utilizando eso? Sucede que en la vida real la aplicación de esto se traslada a estos ejercicios como el que vemos ahí de este árbol. Entonces tenemos a un señor, voy a resaltar acá, tenemos un señor que tiene una mirada, ¿cierto? Tiene una horizontal. Entonces volvemos a lo del inicio, que para eso es toda esta teoría. Tiene una visión normal a partir de esta horizontal, pero nos encontramos que él tiene una mirada hacia arriba. Él está mirando hacia arriba. Como él está mirando hacia arriba, significa que tenemos un ángulo, ¿cierto? Este ángulo que se nos generó acá se convierte en un ángulo de elevación. Este ángulo de elevación debemos tenerlo claro, porque ese ángulo de elevación es el que nos va a permitir encontrar este pedacito de la medida del árbol, ese pedacito que señalé ahí de rojo, ¿cierto? Nos va a permitir encontrar este pedacito. Pero vamos a analizar la situación. Sucede que tenemos que el señor acá tiene una estatura de 1.6 metros. Significa que desde este punto C que observamos en la pantalla, desde el punto C hasta el pie del árbol, pues también va a medir ¿cuánto? 1.6 metros. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Que la medida del árbol la estamos descomponiendo en dos partes. Una inicial, que es 1.6, ¿cierto? Y nos faltaría la segunda parte, una segunda parte final, que no sabemos cuánto mide, ¿cierto? Pero mediría exactamente X, es una medida X. ¿Qué tenemos también de datos en este caso? Tenemos los siguientes. Aquí tenemos que el señor se encuentra desde su pie hasta el pie del árbol, tiene una medida de 10 metros, está a una distancia de 10 metros. Pero si ustedes observan bien este ejercicio, esta recta que acabé de hacer de color azul es exactamente igual a esta recta que está de color azul también, esta otra recta, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que nos encontramos con unas rectas que son paralelas. Como son paralelas, significa que este lado, pues si abajo mide 10 metros, pues como estoy haciendo una traslación de las medidas, significa que aquí también va a haber 10 metros, ¿cierto? Y en el ejercicio nos están diciendo que este ángulo alfa es de 25 metros. ¿Cómo hacemos nosotros para averiguar toda esta altura del árbol? Entonces es muy sencillo el ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer? Primero debemos hallar el valor de este lado, que se convierte en un cateto de este triángulo que se formó, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar la medida de este valor X, ¿cierto? Este valor de X. ¿Cuánto mide este cateto? Y cuando hallemos la medida de ese cateto, pues le vamos a sumar la otra medida que ya tenemos. Y de esa manera vamos a encontrar la medida total de este árbol. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacer aquí en una hojita. Vamos a plantear aquí en una hojita. Y vamos a mirar lo siguiente. Entonces tenemos, ¿qué tenemos allá? A ver si aquí me sale para triángulos. ¿Por qué no sale para triángulos? Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos lo siguiente. Que se me hizo el borrador. Aquí, listo.
Entonces vamos a dibujar aquí un triángulo pequeño. Entonces tenemos un triángulo, el señor está mirando, hay una visión de ¿cuántos grados? Aquí tenemos una visión de 25 grados, ¿sí? Y tenemos que este mide X y que acá este lado mide 10 unidades, 10 metros. Vamos entonces a utilizar la tangente para resolver este ejercicio. Vamos a hallar primero el valor de X y luego le vamos a sumar lo que nos faltaba, ¿cierto? Voy a dibujar acá para los que de pronto no han entendido qué es lo que estamos haciendo. Acá está el señor y la medida desde acá hasta esta parte, desde acá hasta lo que mide el señor, esto mide ¿cuánto? 1.6 metros. Muy bien, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar la medida ¿de quién? De la tangente. Entonces, ¿a quiénes tenemos acá? Que la tangente de 25 grados sería igual. ¿Quién es el cateto opuesto en este caso? X. Y lo vamos a dividir entre el cateto adyacente, que es 10 metros. Listo. Miremos bien acá que el cateto opuesto a este ángulo es X. Entonces hacemos el planteamiento, la definición de la tangente. Tangente de 25 es igual a X dividido 10. ¿Cómo nos va a quedar entonces este ejercicio? Nos queda de la siguiente manera. Como vamos a despejar a X, necesitamos hallar el valor de X, entonces vamos a empezar a despejarla. El 10 está dividiendo a X, lo vamos a pasar a multiplicar. Y entonces nos queda que 10 que multiplica a la tangente de 25 es igual al valor de X. Finalmente, ¿qué hacemos acá? Cambiamos el valor de la tangente de 25. ¿Cuánto nos da la tangente de 25? 0,4663. Entonces lo vamos a multiplicar por 0.4663. ¿Y eso nos daría el valor de quién? El valor de X. O sea que 10 por eso nos daría ¿cuánto? 4.663, ¿cierto? Aproximadamente, que sería el valor de X. Como ya sabemos que esta parte de acá vale eso, tiene esa medida 4.6, vamos a dejarla en 4.6. Para poder hallar la altura del árbol, recordemos que acá tenemos un árbol, esto viene siendo el árbol, ¿cierto? Hasta acá arriba hay un árbol grande, ¿cierto? Entonces vamos a sumar lo que acabamos de hallar más la medida de la altura del señor. Entonces nos va a quedar que la altura del árbol es igual a la altura del señor más la altura del copo. Bien, entonces vamos a coger acá, vamos a coger a la altura del árbol, entonces vamos a llamarla como h, que eso es la altura, es igual a ¿quién? A 1.6 más 4.6. Esto nos va a dar como resultado que la altura total es de ¿quién? 1.6 más 4.6, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos dio? 6.2 aproximadamente. 6.2 metros aproximadamente. Listo. Entonces, esta es la manera como se realizan este tipo de ejercicios. Entonces, todo lo que vimos haciendo triangulitos normales es para tratar de resolver situaciones de la vida cotidiana. Vamos a mirar acá otro ejercicio que nos encontramos. Este fue con un ángulo de elevación y ahorita vamos a mirar algo con los ángulos de depresión. Entonces, acá yo ya les había hecho un despeje, ¿cierto? Un tratamiento. Hicimos un despeje, planteamos tangente sobre que este sería el valor de X, ¿cierto? Se desarrolló, se hizo el mismo proceso, nos dio 1.6, 0.4663, se hace la sustitución y finalmente pues hacemos la suma, se realizó la suma y nos encontramos que nos dio 6.263 y aquí lo aproximé, esto significa aproximado, no es igual sino aproximado, ese símbolo es un valor aproximado a 6.3 metros. Bien, vamos a mirar acá este otro ejercicio que nos proponen que el ángulo es de
es un ángulo de 32 grados, un ángulo de 32 grados, y nos encontramos con esta imagen. Entonces, digámoslo de alguna manera, es que sea el mismo señor, ¿cierto? Es el mismo señor, pero se encuentra parado en un muelle. Él está parado en este momento en un muelle, que es este que está acá, muelle de madera. Este está sostenido aquí pues del final del muelle con un palo. Sabemos que el señor tiene una medida de 1.6 de estatura, y acá nos encontramos con la horizontal. Mire, aquí está la horizontal, ¿cierto? Tenemos la horizontal ahí. Esa horizontal es la que nos está indicando que el señor está realizando una mirada hacia abajo, hasta la proa de este barco. Entonces nos está generando, ¿sí? Nos está generando un ángulo de depresión, que sería este ángulo que estamos resaltando acá, este ángulo de depresión. Pero sucede que si ustedes son bien analíticos, y si yo le diera una continuidad a esta línea, si yo le diera una continuidad a esta línea, ¿cierto? Le dieron la continuidad, y si también le diera continuidad a esta otra línea, y si también le diera una continuidad a esta otra, igual que si le diéramos una continuidad a esta otra línea de la proa, nos encontramos con la teoría que hablábamos inicialmente. ¿Qué decía esa teoría inicial? Que cuando yo tengo este ángulo, que se convierte en ¿qué? En una medida de un ángulo, es igual a este otro ángulo, porque son opuestos por el vértice, pero que a su vez ese ángulo, este mismo ángulo, es igual a este otro ángulo por ser alternos internos, o que también puede medir lo mismo que este otro ángulo por ser correspondientes. Entonces nos vamos a centrar acá nomás. Vamos a mirar acá esto tan sencillo como esto. Este ángulo que estoy resaltando de rojo me diría exactamente lo mismo que este otro ángulo. ¿Listo? Nos estaban diciendo inicialmente que el ángulo era de 32 grados, dice en la guía, si no estoy mal. ¿Me recuerdan en la partecita de arriba? Bueno, miremos acá. Dice que es un ángulo de 20 grados. Entonces dice que el señor tiene acá un ángulo de 20 grados. Este ángulo mide 20 grados. Si ese ángulo mide 20 grados, significa que este otro interno donde está B también va a medir 20 grados. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, muchachos? Sí, señor. O sea, nos estamos yendo a la teoría de grado octavo de las líneas paralelas y secantes, que me generan ángulos correspondientes, o ángulos internos internos, ángulos externos externos, ángulos adyacentes, ángulos opuestos por el vértice, ¿cierto? ¿Esto para qué nos va a servir? Mire, ¿para qué nos va a servir? Si este ángulo mide 20 grados, este ángulo que acá mide 20 grados, y este es el ángulo recto, este que está acá es el ángulo recto, ¿cierto? Se supone que la medida interna de los ángulos, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la medida interna de los tres ángulos? 180. 180 grados. Entonces, si ya tenemos uno de 90, ¿cuánto le falta 90 para hacer 180? Otros 90. Otros 90, muy bien. ¿Qué significa eso? Que entonces, entre este ángulo B y este ángulo A, este otro ángulo de acá, deberían sumar entre los dos, ¿cuánto? 90 grados que nos faltan, ¿cierto? Porque tenemos que este es de 90 y entre estos dos me deben sumar 90, porque 90 más 90 me da 180 grados. Como este suma 20 grados, ¿cuánto le falta a 20 para llegar a ser 90? Pues ya les dije la respuesta, ¿cierto? 70. Nos faltarían 70. Entonces significa que este ángulo de acá mide 70 grados. ¿Para qué hacemos esta claridad, chicos? Mire, cuando nosotros tenemos los ángulos de depresión, hay una recomendación que es trabajar con el complemento del ángulo. ¿Qué es el complemento del ángulo?
Entonces ustedes ya saben que el complemento de un ángulo son dos ángulos que suman 90 grados, eso se llaman ángulos complementarios. Lo miramos desde una sopa de letras, que era un repaso inicial que había que hacer. Todos sí recuerdan esa partecita. Esas teorías yo me las debo aprender muy bien para poder resolver los problemas de matemáticas. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar acá? ¿Qué nos vamos a encontrar acá? Que este triángulo que les voy a señalar nuevamente, mírelo aquí, ¿sí? Lo podría estar trabajando de dos maneras, o con el ángulo agudo, o con el lado opuesto de 20, o lo puedo trabajar con el lado opuesto a 70. Si ustedes son bien analíticos, vamos a mirar cuál es la medida de este lado. Vamos a ver, aquí tenemos el valor de este cateto. No, nos están diciendo que el cateto aquí vale X, ¿cierto? Este cateto vale X. Entonces no lo tenemos, por lo tanto no lo tenemos, ¿cierto? Este no lo tenemos. Pero sucede que en el lado de acá izquierdo, ¿cierto? Donde está el señor parado, sabemos que el señor mide 1.6. El señor mide 1.6 y que la altura desde el mar hasta el muelle donde está el señor parado son 2 metros. ¿Qué significa eso? Que en total nosotros acá tenemos una altura desde el mar hasta los ojos del señor, tenemos una altura de 3.6 metros. ¿Qué sucede con esto? Que adicional a eso nos están diciendo que nos encontramos acá con una altura desde la proa hasta el mar de 0.5 metros. Significa entonces que este pedacito de aquí, que viene siendo la continuidad de la altura de la proa, todo esto me va a restar aquí, este pedacito no me va a quedar midiendo los 2 metros, sino que va a ser 2 metros menos 0.5. O sea que este pedacito realmente va a medir ¿cuánto? 1.5 metros, ¿cierto? O le restamos a la medida total que hallamos, le vamos a restar los 0.5 metros, que en este caso sería 3.6 menos 0.5, significa que la altura, toda esta altura, desde acá, desde donde está el señor, hasta acá, nos mide ¿cuánto? Nos va a medir 3.1 metros. Entonces me voy a ir a una hojita nueva y voy a escribir todos estos datos que acabamos de sacar. Entonces nos vamos a ir a una hojita nueva. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un triángulo. ¿Sí? Para que dejemos las claridades bien. Tenemos el siguiente triángulo. Tenemos un triángulo así, de esta otra manera, y así, ¿cierto? ¿Qué encontramos con ese triángulo? Lo siguiente, que este lado mide 3.1, que tenemos un ángulo de 70 acá y que tenemos un ángulo de 20 grados acá, ¿sí? Y a la vez nos están diciendo que este lado mide ¿cuánto? X. Entonces nos están preguntando que desde donde el señor está parado, desde el palo del muelle hasta la punta de la proa, ¿qué distancia hay? Entonces, para que hallamos este complemento, mire, para que se haya este complemento, voy a voltear ese triángulo para que observen mejor. Voy a hacer un giro, voy a hacerle un giro hacia este triángulo, voy a hacerle un giro hacia este triángulo, voy a hacer un giro así, lo voy a rotar. ¿Cómo me va a quedar ese triángulo rotado? Me va a quedar de la siguiente manera, me va a quedar así, me va a quedar así y me va a quedar así. Le hice una rotación a ese triángulo. Aquí viene siendo ¿quién? 20. Aquí viene siendo ¿quién? 70. Aquí me queda midiendo 3.1
y aquí me queda midiendo X. ¿Estamos claros hasta ahí lo que acabé de hacer? Lo que hice fue una rotación de ese triángulo, lo giré. ¿Para qué lo giré? Para que ustedes observen la importancia de entender los conceptos. Si yo tengo este triángulo, el lado opuesto al ángulo de 70 sería X, o el lado opuesto al ángulo de 20 sería 3.1. Lo voy a resolver de las dos maneras para que ustedes vean de las dos maneras cómo se resuelve. Entonces lo voy a trabajar inicialmente con el lado opuesto de 70. Listo. Y en este otro lo voy a trabajar al contrario. Voy a borrar este de acá. Esto que acabé de hacer. Voy a trabajar acá con el lado opuesto. El lado opuesto de 20. Porque es el ángulo que nos dan inicialmente. Entonces nos queda acá como nos va a quedar tangente de 20 grados es igual a ¿quién? ¿Quién viene siendo el cateto opuesto? 3.1 y lo vamos a dividir entre el valor de X. Luego ¿qué hacemos? El despeje normal. X está dividiendo, lo pasamos a multiplicar a la tangente de 20 grados que sería igual a 3.1. Luego ¿qué hacemos? La tangente está multiplicando, tangente 20 multiplica, lo pasamos a dividir, o sea que X es igual a 3.1 dividido por la tangente de 20 grados. Reemplazamos el valor de la tangente de 20, o sea que nos queda que X es igual a ¿quién? A 3.1 por la tangente de 20 grados. ¿Cuánto les da la tangente de 20 grados? Nos da 0.3639 y hacemos esa multiplicación por 3.1 y nos da X es igual a 1. ¿Qué? 1. ¿Qué les dio? No, pues es un ejemplo o es el ejercicio 5. Estamos en el ejercicio del barco. Ah, bueno, señor, gracias. Profe, 1.1280. 1.1280 aproximadamente, ¿cierto? Entonces, significa que el barco estaría a 1.12 metros, casi que a 1 metro, 1 metro 10, ¿cierto? Vamos a resolverlo acá. En este otro lado nos tiene que dar aproximadamente lo mismo, pero vamos a trabajar con la tangente de 70. Tangente de 70 es igual a ¿quién? Al cateto opuesto, que es ¿quién en este caso? X dividido 3.1, ¿cierto? Tangente de 70 es igual a X dividido 3.1. Como 3.1 está dividiendo a X y estamos despejando a X, lo vamos a pasar a multiplicar. Entonces me queda 3.1 que multiplica a la tangente de 70 sería igual al valor de X. Luego reemplazamos a tangente de 70 por su valor numérico, que sería tangente de 70 es igual a 2.74. Entonces me queda 3.1 por 2.7474, que sería igual al valor de X. Y luego hacemos esta multiplicación. En el de abajo sí le quedó 1 punto algo, porque es que es 3.1 dividido 0.3, le da mucho. Entonces aquí nos da 3.1 por 2.74. Eso nos da 8.5169 metros aproximadamente, que sería igual al valor de la X. Yo creo que acá hay un error. Vamos a mirar en este otro lado donde está el error. Tenemos tangente de 20, 0.3639. Me queda 3.1 por 0.3639. ¿Qué pasó aquí? Ah, no, es que yo me equivoqué acá, vean, yo me equivoqué acá, chicos. Hay que estar pendientes. Acá me equivoqué, no era por, sino que esto es dividido. Dividido, vean, es dividido. Entonces voy a borrar acá. Esto acá es dividido. Entonces me quedaba ¿quién?
X es igual, con amarillo no, pongámoslo con rojo. X es igual a 3.1 dividido 0.3639, tangente de 20. Sí. Y ahorita sí nos tiene que dar, entonces nos tiene que dar lo mismo del otro lado. X es igual 3.1 dividido 0.3639 nos da 8.5188 metros aproximadamente. ¿Qué es lo que les quiero mostrar con este ejercicio? Nosotros acá, utilizando normal los datos que nos dieron, hicimos ¿cuántos renglones? 1, 2, 3, 4 y 5. Si nosotros utilizamos el complemento, solamente nos da como resultado 1, 2, 3 y 4 renglones, o sea, nos ahorramos un renglón, que a la larga, en varios ejercicios es tiempo que se ahorra. Pero si ustedes son buenos observadores, pueden notar que cuando utilizamos la tangente nos quedó de la forma fácil, que simplemente el 3.1 que dividía pasó a multiplicar por el valor de la tangente y listo. Mientras que en este otro caso, ¿qué nos tocó hacer? Que como estaba dividiendo x, nos tocó pasar a x a multiplicar, y luego la tangente que estaba multiplicando la pasamos a dividir, y ahí fue donde sacamos ya los valores numéricos, ¿cierto? Entonces hay que conocer las dos formas, para que cada quien en el momento en que los va a desarrollar, pues los desarrolle de la forma que le parezca más fácil. No significa que se tengan que acoger a una sola de los dos, usted lo puede hacer por los dos, o pues no es obligación que sea por un solo método, usted ya mira qué posibilidades puede hacer. Entonces, significa que el señor está a una distancia, ¿cierto? Desde el palo hasta la proa estamos a 8.5 metros de altura. Perdón, de distancia. Estamos desde el mástil del muelle hasta la proa a 8.5 metros aproximadamente. Muy bien, ¿quién tiene alguna duda con esto? Con este procedimiento del uso de la tangente. Dudas, inquietudes. No, ninguna. Listo, entonces voy a continuar. Entonces, en resumen, ¿qué es un ángulo de elevación? Un ángulo de elevación es el ángulo que se forma entre la visual de un observador que mira hacia arriba y la horizontal, ¿cierto? Es este ángulo que se observa ahí, eso es un ángulo de elevación. Tenemos una horizontal y es el ángulo que se forma respecto a esa horizontal mirando hacia arriba. ¿Y qué es un ángulo de depresión? Es el ángulo que se forma entre la visual del observador que mira hacia abajo y la horizontal. Eso es un ángulo de depresión. Entonces aquí podemos observar, tenemos el observador, la horizontal, la línea de visión, y se nos genera este ángulo de depresión. ¿Qué tenemos acá? Que el ángulo de elevación siempre es igual al ángulo de depresión, y la visual es la hipotenusa, ¿cierto? Esta es la hipotenusa. Se nos está formando acá siempre un triángulo rectángulo. Nos está formando acá siempre un triángulo, ¿cierto? Entonces esa línea de visión siempre va a ser la hipotenusa, para que lo tengamos claro. Para solucionar un problema de estos, pues entonces lo primero que hay que hacer es realizar el gráfico. Lo segundo es identificar la razón trigonométrica adecuada. En este caso vamos a utilizar la tangente casi que siempre, y mirar cuál es el dato que nos falta. Nos puede faltar algún dato. Si se trabajan ángulos de elevación, se opera directamente con el ángulo que nos den, y la recomendación es que si nos dan el ángulo de depresión,
vamos a trabajar con el complemento del valor del ángulo, como lo hicimos ahorita con el de 70. Y finalmente se describe la respuesta como solución. Ojo que ustedes son muy dados a que uno les hace una pregunta y realizan un procedimiento, pero nunca ponen respuesta. La altura de tal cosa es de tantos metros. No, ustedes simplemente hacen el procedimiento y nunca responden a la final nada. Vamos a mirar aquí este ejemplo. Tenemos un señor que está realizando una observación. Y hay un edificio. Tenemos acá un edificio que tiene una altura de 23 metros. El señor tiene un ángulo de 45 grados, la visual, ¿cierto? Tiene una visual de 45. Significa que el otro ángulo, ¿cuánto debe medir? Para que me dé 90. También 45, ¿cierto? Porque 45 más 45, ¿cuánto nos da? Chicos, ¿sí me están escuchando o no? Sí, señor. ¿Cuánto da 45 más 45? 90. 90, ¿cierto? Entonces, mire, cuando nosotros estuvimos mirando seno de 45, ¿cuánto da seno de 45? Ah, no. Seno de 45 daba. ¿Cuánto daba seno de 45? 0.7. ¿Y coseno de 45 cuánto daba? 0.7. ¿Cierto? ¿Y la tangente de 45 cuánto daba? 1. Daba 1, ¿cierto? Cuando hicimos el círculo unitario. ¿Por qué da 1 la tangente de 45? Porque es la división. ¿Qué es la tangente? Es la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Para que a mí me dé 1, significa que la medida del cateto opuesto es igual al cateto adyacente, ¿sí o no? Para poder que me dé 1. Todo número dividido por sí mismo me da como resultado 1. Todo número dividido por sí mismo me da como resultado 1. ¿Qué les estoy diciendo acá cuando tengan un triángulo de estos? Que si el ángulo es de 45 y este cateto mide 23, sin más y solo por definición, este otro cateto también me tiene que medir 23 metros. ¿Por qué? Porque háganlo en la calculadora. Tangente de 45 le da a dar ¿cuánto? 1. Si este cateto mide 23, ¿por qué divido a 23 para que me dé 1? Por 23. O sea que este lado también mide 23. Estos son reglitas básicas que se tienen que aprender. O sea, estas definiciones se las tienen que aprender. Este triángulo, por ejemplo, viene siendo un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo recto. Pero a la vez también es isósceles, porque este lado mide lo mismo que este lado. Tienen dos lados iguales y un lado desigual. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Que en la solución que está planteada acá, pues mire que nos da 23, ¿cierto? Aquí nos da 23. Pero yo acá creo que cometí un error, pero coincidencialmente me dio el mismo resultado. ¿Cuál es el error? Entonces dice, la razón trigonométrica que usaremos va a ser tangente. Entonces se hizo el planteamiento. Se hizo este planteamiento. Colocamos tangente de 45 es igual a 23 sobre x. Luego despejamos a x, entonces x estaba dividiendo, la pasamos acá a multiplicar por la tangente, que sería igual a 23. Luego el tangente de 45 estaba multiplicando, aquí tenía que pasar a ¿qué? Aquí tenía que pasar a dividir, y no la puse a dividir, me tragué el slash como ahora. Entonces acá cuando reemplazamos a tangente de 45 que nos da 1, aquí era 23 dividido 1, entonces coincidencialmente también me dio 23. ¿Pero por qué me dio 23? Porque 23 dividido 1 da 23 y 23 por 1 también da 23, ¿cierto? Pero en el ejercicio que sigue, de una vez les hago la claridad, que ya estoy cayendo aquí en cuenta, creo que también me equivoqué y me salté la división, me salté el slash, y entonces escribiendo eso me quedó malo el ejercicio.
Entonces, mire que aquí se les está dando la respuesta. Mire, respuesta. El hombre se encuentra a 23 metros de distancia del edificio. ¿Por qué estamos dando la respuesta? Porque aquí me preguntaron. Dice aquí me están preguntando, miren que no es mentira. Aquí me están preguntando. Va la pregunta acá. ¿A qué distancia? Vean, ¿a qué distancia se encuentra el hombre del edificio? Y entonces respondimos, el hombre se encuentra a 23 metros de distancia, para que por favor respondan. Vamos a mirar acá un segundo ejemplo. Dice, de la altura de un faro se ve un bote en el mar con un ángulo de depresión de 60 grados. Si dicho faro tiene una altura de 20 metros, ¿a qué distancia se ubica el bote con respecto al pie del faro? Entonces lo primero que se hace es una gráfica. Lo primero que hacemos es una gráfica. Y tenemos esta situación. Ojo pues con esto. Tenemos, desde la altura del faro, se ve un bote, ¿cierto? Con un ángulo de 60 grados de depresión, un ángulo de 60 grados. Miren el ángulo donde está, miren el ángulo de depresión donde está. Pero cuando yo lo voy a formar, cuando yo termino de formar el triángulo, cuando yo termino de formar este triángulo, ¿cierto? Cuando terminamos de formar este triángulo, este ángulo yo no lo coloco ahí, sino que ese ángulo lo colocamos en donde, lo ponemos en esta parte de acá, porque son alternos internos según las horizontales y la secante. No se me puede perder eso de vista. Si este ángulo mide 60, entonces este otro ángulo agudo para completar 90 grados debería medir ¿cuánto? 30 grados, ¿cierto? Debería medir 30 grados. Debería medir 30 grados. ¿Todos están viendo mi pantalla o no? Sí, señor. Listo. Entonces, para poder hallar ese resultado, para poder hallar esa distancia, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué vamos a hacer ahí con esa distancia? ¿Quién dice algo? Hacemos lo mismo. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer lo mismo? Podemos utilizar, aquí tenemos el ejemplo solucionado. Entonces, ¿qué planteamos acá? Planteamos que la tangente de 60, era igual a ¿quién? A 20, que es la altura que tiene el faro, 20 metros, y lo dividimos entre x. Luego, ¿qué se hizo? Despejamos a x. X estaba dividiendo, pasó a multiplicar por la tangente de 60 y quedó siendo igual a 20. Luego, ¿qué hicimos? Pasamos a la tangente de 60, que aquí es donde está el error para que corrijamos ahí de una vez en la guía. Y estaba multiplicando, pasaba a ¿qué? Tenía que pasar a ¿qué? A dividir, ¿cierto? Tenía que pasar a dividir y yo lo dejé multiplicando. Ahí es donde tenemos este error, que acá tenía que estar dividiendo. O sea que acá también tenía que estar dividiendo. Entonces, ¿qué se hizo después? Reemplazamos el valor de la tangente de 60, que nos da 1.73, y vamos a corregir entonces esto acá, porque esto está malo. O sea que sería 20 dividido 1.73. ¿Cuánto nos da eso? 20 dividido 1.73, y eso nos da aproximadamente 11, para que por favor escriban ahí, 11.5606 metros aproximadamente, ¿cierto? Entonces se hace el mismo procedimiento. No hay otra cosa que se haga diferente a lo que estábamos haciendo inicialmente, ¿sí? Estamos haciendo lo mismo que estábamos realizando con los primeros ejercicios de encontrar la tangente. Hacemos lo mismo, un despeje, y encontramos acá, vea, sobre todo en estos los segundos ejercicios. No hay nada más de diferente en estos ejercicios que estamos haciendo, ¿sí?
Lo importante es que tengamos muy bien la claridad de las definiciones de los conceptos. Entonces, aquí tenemos un taller práctico para realizar. Hay un taller práctico, tienen 8 preguntas, o digamos 8 situaciones problema. Esas situaciones problema todas se resuelven con ángulo de elevación y ángulo de depresión, y vamos entonces a resolver una de ellas. Vamos a resolver el ejercicio número 3. Vamos a resolver el ejercicio número 3. Entonces tenemos desde la parte alta de una vieja casona, un niño observa un perro que se encuentra en la calle con un ángulo de depresión de 37 grados. Si la altura de la casa es de 9 metros, ¿a qué distancia de la base se encuentra el perro? Entonces, muy bien, vamos a trabajarlo. Lo voy a presentar aquí en uno nuevo, una hojita nueva, y lo vamos a resolver. Entonces, inicialmente tenemos un triángulo. Tenemos el siguiente triángulo, un triángulo de esta manera. Hay un niño que está parado allá arriba, aquí abajo hay un perro, ¿cierto? Tenemos que este lado mide 9 metros de altura. Tenemos aquí un ángulo de 37 grados. Y tenemos que este lado pues es la distancia que vamos a hallar. ¿A qué distancia está el perrito? Voy a ponerle aquí que este es el punto P del perro. Y voy a ponerle que este es el punto N del niño. ¿Listo? Entonces la pregunta es: ¿a qué distancia de la torre de la casa está el perrito? Podemos hacerlo de dos formas: con el complemento de este ángulo, que sería ¿cuánto le falta? 37 para hacer 90, le faltarían 53. Entonces lo puedo trabajar con el ángulo de 53 o lo puedo trabajar con el ángulo de 37. ¿Qué es lo que uno le recomienda? Que en los ángulos de depresión trabajemos con el ángulo complementario, o sea, no con 37, sino con el complemento de 37. ¿Para qué? Para que identificando, pues nos va a quedar, bueno, para que identificando esto acá, entonces vamos a identificar el cateto opuesto. ¿De quién? De 53. Y podríamos hacer un planteamiento mucho más cómodo, que nos va a quedar tangente de 53 sería igual a x dividido 9 metros, que es lo que tenemos, ¿cierto? Porque acá es mucho más fácil yo despejar a x pasando solo al 9 que está dividiendo, lo paso a multiplicar directamente y hallo el valor de x. O lo podemos hacer con la tangente de 37 grados. 37 es igual ¿a quién? La tangente de 37 sería igual ¿a quién? A 9, que sería el cateto opuesto, dividido de x, que es el cateto adyacente en este caso. Entonces lo voy a solucionar igual de las dos maneras para que ustedes observen, ¿cierto? Pero sería bueno que ya cada quien empiece a tomar la decisión, como es más fácil. Entonces nos va a quedar aquí tangente de 53, entonces el 9 está dividiendo a x, lo voy a pasar a multiplicar y me queda 9 por la tangente de 53 es igual a x. Acá luego, ¿qué hacemos? Reemplazamos el valor de la tangente de 53, entonces le damos en la calculadora tangente de 53 y nos va a quedar 9 por, ¿cuánto da la tangente de 53? 1 punto ¿qué? 32,70. 32,70, y ese sería el valor de x. Luego finalmente hacemos la multiplicación, entonces todo eso por 9 y nos da que x vale 11.9434 metros aproximadamente, sería ese valor de x, ¿cierto? Entonces aquí ya encontraríamos más rápido la respuesta. Si lo hacemos de esta otra manera, pues nos va a dar también lo mismo. Entonces tenemos acá que x, ¿cierto? Este de acá ya lo solucionamos. Voy a dejarlo aquí, que está la respuesta, ¿sí? Voy entonces acá a escribir con x, en este lado con tangente de 37. Entonces x está dividiendo, pasaría a multiplicar a la tangente de 37 y esto sería igual a 9. Y luego tangente está multiplicando, pasaría a dividir. Entonces nos queda que x sería igual a 9 dividido por la tangente de 37.
Luego de esto, ¿qué hacemos? Reemplazamos el valor de la tangente de 37 y entonces nos queda que x es igual a 9 dividido por la tangente de 37, que es 0.7535. Hacemos esa división. Entonces, ¿cuánto nos da esa división? X es igual a 9 dividido 0.7535. Y eso nos da 11.9442 aproximadamente, ¿cierto? Metros aproximadamente. Entonces, si ustedes observan, el valor es prácticamente el mismo. Por lo menos las dos cifras decimales iniciales vienen siendo las mismas. ¿Alguna duda ahí con estos ejercicios? No, bueno, entonces puedo continuar. Vamos aquí a resolver uno de estos dos ejercicios. Todos estos hasta el ejercicio 7 son así de nivel 1, muy fáciles, se resuelven de igual manera, pero yo coloqué unos ejercicios, digamos los de nivel 2, que nos encontramos con las siguientes situaciones, ¿sí? ¿Cuál quieren que acá resolvamos, el 7 o el 8? Tenemos un ejercicio de un triángulo compuesto por dos triángulos, o en este otro caso tenemos también un ejercicio de un triángulo compuesto por otros dos triángulos. ¿Cuál quiere que resolvamos de ahí? El 8. El 8. ¿Qué dicen los demás? Y el 8. El 8. Y el 8. Hágale pues el 8. Bueno. Listo, entonces ¿qué tenemos acá en el ejercicio número 8? Vamos a resolverlo aquí mismo. Dice, desde el alto de un faro se divisan dos barcos de 96 metros de alto a un mismo lado, con ángulos de depresión de 37 grados y 45 grados. Entonces aquí tenemos el faro, ¿cierto? Aquí tenemos este faro. Aquí nos están indicando el valor de este ángulo, o sea que es este mismo de acá, ¿cierto? Porque es el ángulo de depresión. Pero también tenemos este otro ángulo de depresión, este completo, que es 45, que viene siendo este mismo de 45. ¿Sí o qué? ¿Estamos claros hasta ahí? Significa que tenemos dos triángulos. Un primer triángulo grande, que es el que nos interesa mucho, y un segundo triángulo un poco más pequeño, ¿cierto? Segundo triángulo un poco más pequeño que está contenido en el grande, o es igual de grande, o tiene un lado en común que sería la altura del faro respecto al otro. Entonces dice, desde lo alto de un faro se divisan dos barcos. ¿Cuáles barcos? Véalos, acá están, ¿cierto? Aquí ahí está el barco 1 y el barco 2. De 96 metros de alto. ¿Qué tiene 96 metros de alto? Pues los 96 metros viene siendo ¿quién? Todo el faro. Y hay dos ángulos de 37 y 45. Entonces dice, ¿cuál sería la distancia entre los dos barcos? ¿Qué datos tenemos acá? Miren, estos datos que nos están entregando prácticamente todo. ¿Cuál es la distancia entre los dos barcos? Es decir, ¿cuál es la distancia que hay desde este barco hasta este otro barco? ¿Cuál es esa distancia? En este caso nos encontramos que la distancia mide X, es una distancia que mide X, ¿cierto? Pero nos vamos a centrar acá en este triángulo más grande, en este triángulo grande. ¿Listo? Vamos a utilizar, no, esto no. Eso no. Vamos a utilizar este triángulo grande. ¿Sí? Y lo primero que vamos a hacer con este triángulo grande es que vamos a encontrar el valor de X. Necesitamos hallar ese valor de X. ¿Cómo se hace para hallar el valor de X? De la siguiente manera. Entonces voy a hacer la representación aquí en una hojita nueva.
Voy a hacer aquí la representación en una hojita nueva. ¿Están alcanzando a ver mi pantalla? ¿Sí? Listo. Sí, señor. Señor. Entonces tenemos el siguiente triángulo. Tenemos un triángulo más o menos así. Aquí, aquí, aquí y aquí. Listo. Más o menos así es más o menos, ¿cierto? Este lado de acá mide 45 grados y este lado de acá mide 37 grados. Recuerdo que este lado mide X, si no estoy mal este es el lado X, este de acá medía 96 metros, ¿cierto? ¿Por qué mide 96 metros? Porque como el faro también mide 96 metros, ¿cierto? Por eso les digo que este triángulo más o menos, el faro mide 96 metros, entonces este como tiene un ángulo de 45, pues también me va a medir 96 metros, ¿cierto? Pero ¿a qué vamos con esto? ¿A qué vamos con esto, muchachos? Sucede que todo este lado, la medida de ese lado, sería exactamente igual a ¿quién? Sería igual a 96 más el valor de X. ¿Sí o no? Todo este lado me va a medir 96 más X. Y entonces, con esta premisa, que ya tenemos el ángulo agudo, tenemos los ángulos agudos, pues podríamos trabajar para resolver más fácil este ejercicio. Entonces me voy a detener únicamente con el triángulo grande, no con el triángulo pequeño, sino con el triángulo grande, que es lo que les mencionaba ahorita, solo ese triángulo grande. ¿Qué tenemos en común en ese triángulo grande? ¿Qué tenemos en común? Que este cateto mide 96, que este otro cateto mide 96 más X, y no voy a trabajar con este ángulo de 37, sino que voy a trabajar con todo este ángulo. Si este ángulo mide 37, sabiendo que este es el ángulo recto, ¿cierto? Sabiendo que este es el ángulo recto, entonces todo este ángulo de acá, ¿cuánto nos debe medir? ¿Cuánto le falta a 37 para hacer 90? 53. Listo. Entonces voy a trabajar con el complemento de ese ángulo, ¿cierto? Porque es un ángulo de depresión, están mirando desde el faro. Entonces voy a trabajar con él. Significa que esto, ¿cómo nos va a quedar? Que la tangente de 53 es igual a ¿quién? Al cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto en este caso? ¿Quién es el cateto opuesto en este caso? Es el que está al frente. ¿Quién está al frente? ¿Quién está acá al frente? Entonces viene siendo ¿quién? 96, ¿cierto? 96, lo van a cerrar entre paréntesis, 96 más X, y eso lo vamos a dividido entre ¿quién? Eso lo vamos a dividido, lo voy a hacer así para que quede mucho mejor, dividido el cateto adyacente, que es 96. Aquí ¿qué hacemos? Hacemos un despeje, vamos a despejar y a tratar de despejar a X. Entonces 96 se está dividiendo, lo pasamos a multiplicar, y entonces nos quedó que 96 por la tangente de 53 es igual a, entre paréntesis, 96 más X. Luego reemplazamos a la tangente de 53 por el valor numérico, entonces nos queda 96 por... ¿Cuánto nos da la tangente de 53? 1.3270. Por 1.3270 sería igual, entre paréntesis, a 96 más X. Listo, ese sería el valor del otro cateto. Y entonces aquí nos queda 96 por eso, ¿cuánto nos da? 127.39. 127.39, ¿qué? Perdón. 2. 2. Listo.
y esto sería igual a, entre paréntesis, 96 más x. ¿Sí o qué? ¿Qué hacemos acá? Hacemos entonces ya un despeje, podríamos terminar de despejar. Entonces tenemos acá 96 más x, entonces el 96 se está sumando, lo pasamos a ¿qué? A restar. Lo pasaríamos a restar, entonces me va a quedar 100, voy a escribir aquí más adelantico, 127.392 menos, bueno, vamos a hacerlo así, punto 392, y esto es igual, voy a destruir los paréntesis, 96 más x, listo, para que luego no digan, ay, pero ¿cómo así? Y los paréntesis, entonces destruir paréntesis, como no están multiplicando ni nada, los destruyo, y ahorita sí, 127.392, el 96 se está sumando, lo voy a pasar a restar, y este sería igual a el valor numérico de x. Luego realizamos la resta, 127.392 menos 96, y eso ¿cuánto nos da? 31.392, ¿cierto? Que sería igual al valor numérico de x, y esta sería la respuesta. Yo ahí a ustedes les coloqué unos resultados aproximados en la guía. ¿Ustedes recuerdan ahí qué valor tienen? Tre- 32. 32, ¿cierto? Mire, y aquí nos dio ¿cuánto? 31.392, ¿cierto? Entonces es un valor aproximado. Voy a trabajarlo con la tangente de 37, a ver cuánto nos da. Listo, voy a hacerlo con la tangente de 37. Entonces lo voy a hacer acá. Puedo coger el mismo triángulo y lo voy a trabajar con la tangente de 37. ¿Y cómo nos va a quedar? Entonces queda tangente de 37 grados es igual a ¿quién? Al cateto opuesto, que en este caso es 96, dividido el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? Viene siendo ¿quién? 96 más x. 96 más x, ¿cierto? 96 más x se están dividiendo, los voy a pasar a multiplicar, y entonces entre paréntesis 96 más x por la tangente de 37, y ese sería el valor, eso sería igual a 96. Aquí que tenemos la siguiente multiplicación, que tenemos un binomio que multiplica un número, entonces sería el primero por tangente y el segundo por tangente. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente, nos queda acá así, nos va a quedar acá así, entonces nos va a quedar 96, lo voy a dejar entre paréntesis, 96 más x, y voy a reemplazar de una vez el valor de la tangente de 37. Tangente de 37 nos da 0.7535, y eso sería igual a 96. Entonces ahorita sí hago las multiplicaciones respectivas. 96 por 0.75, eso nos va a dar 72.341 más 0.7535x, y sería igual a 96. Acá ¿quién multipliqué? Multipliqué a 96 por 0.75 y me dio este resultado, y luego multipliqué a x por este número y me dio este resultado. Listo. Como ya tenemos esto de nuevo, vamos a hacer, entonces vamos a despejar a x del todo. Vamos a despejar a x del todo. Entonces este 72 se está sumando, lo voy a pasar a ¿qué? A restar, lo voy a pasar a restar, y entonces me queda que 0.7535 es igual a ¿quién? A 96 menos
72.3411. Sería ese resultado, ¿cierto? Y entonces 96 menos eso me daría 23. Voy a cambiar aquí el color para que se vea mejor. O sea que 0.7535 x es igual a 23.6588. Y luego, ¿qué hacemos? Este 0.75 está multiplicando a x, y aquí me tragué la x, está multiplicando a x, entonces va a pasar a ¿qué? A dividir. Entonces me queda que x es igual a 23.6588 dividido 0.7535. Y finalmente encontramos que el valor de x va a ser ¿quién? Entonces sería 23 dividido eso, 0.7535, y nos da que x es igual a 31.398, ¿cierto? Miren que los resultados son muy parecidos, nos da casi lo mismo, 31.39, y en este también 31.39. ¿Cuál fue más cortico y más sencillo de hacer? Ya cada quien determina cuál le pareció más fácil, ¿cierto? Pero esa es pues como la idea de estos ejercicios, que miremos que hay unas aplicaciones y pues que se realizan utilizando los resultados que nosotros ya tenemos. ¿Cómo la ven hasta ahí? Tómenle en un pantallazo si quieren, tómenle ahí la fotico para que tengan la evidencia y completen la guía. Listo, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? No, señor. No. Listo, entonces mire, les queda a ustedes por realizar, digamos, los 7 ejercicios entre comillas, o 4, 7, les quedarían 5 porque ya resolvimos 2 del taller, y ese sería el trabajo de la guía. No olviden que deben llenar la autoevaluación a conciencia, ¿cierto? Lean bien los criterios, y la desarrollen ahí. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No, profe, es para entregarla el lunes con las otras guías. Sí, el lunes se recogen todas las guías en horas como a la 1 o 2 de la tarde, no sé a qué horas. No nos han dicho la hora, pero va a ser para el lunes. Ah, bueno, profe, gracias. Listo, pues. ¿Qué otra duda tienen? ¿Alguna cosita? ¿No? Bueno, entonces yo los dejo. No. Muchas gracias por la participación.